desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito. Porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Hoy vamos a ver la última parte del capítulo 2 de 2 Timoteo. Y vamos a ver la sexta imagen. Hemos visto todas estas imágenes que vimos el soldado, el atleta, el labrador, el obrero, el utensilio, los vasos, de los cuales hablaban, y vamos a ver la sexta metáfora, el siervo del Señor. Ahora el vaso se convierte en doulos, siervo, en esclavo. Esa es la palabra. Vamos a leer a partir del versículo 23 del capítulo 2 de 2 Timoteo. Dice: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. La metáfora se vuelve a cambiar otra vez. Ahora ya no son vasos, ahora son siervos. Ya no son obreros, ahora son esclavos. Ya no son los obreros que iban y trabajaban, jornaleros, sino que eran siervos. El siervo se queda para siempre. Y utiliza la palabra esclavo acá. La palabra de un siervo, pero de un siervo que está muy cerca de su señor. No es un siervo que está... Había varios tipos de esclavos en la época del apóstol Pablo. Y había dos que eran los más bajos de todos, que eran los que iban a los remos, en las galeras. En los remos, y ahí morían. Vivían toda su vida adentro de una galera, y eso se llamaban... tenían otro nombre, como esclavos, eran cuperetes. Y había otros esclavos también, que eran los esclavos de las minas. No sé cuántos esclavos de una mina había. Pero en la mina te morías, o sea, ibas ahí a martillar y a sacar carbón, a sacar minerales, y ahí morías, se te tapaban los pulmones, y esa era tu vida. Pero había otra clase de esclavos, que eran los esclavos domésticos. Había esclavos que educaban a la familia, que educaban a los chicos. Había esclavos que llevaban las cuentas. Había esclavos que hacían negocios. Había un montón de tipos de esclavos. Y a ese tipo de esclavos domésticos es a lo que se refiere Pablo. Acá cuando dice, ahora somos siervos, somos esclavos del Señor. Y Pablo lo que quiere contar acá es el contexto dentro del cual debe vivir y trabajar cualquier cristiano, porque llamamos a estas dos cartas, a Timoteo y a Tito, como cartas pastorales, ¿no es cierto? Como que es para la formación de pastores, pero es para la formación de todos, es para la formación de todo cristiano. Acuérdense que cada uno tiene un trabajo pastoral. Cuando habla con otra persona, cuando se sienta a hablar por otra persona, cuando lo acompaña, hace un trabajo pastoral. Ninguna iglesia se pastorea sola, ni pastorea solamente el pastor. El pastor que pastorea solo termina agotado, termina mal, y por lo general termina siendo el dueño de la iglesia. Pero cuando la iglesia es de todos, cuando somos una comunidad de fe, todos tenemos esa obligación de pastorear. Y empieza nuevamente, se vuelve otra vez al tema de los debates. Justamente esta semana se habló mucho de debates y de peleas, discusiones, debates. Y estos debates de palabras, como vimos en el versículo 14, y las profanas y vanas
palabrería del verso 16 también de 2 Timoteo. La palabra que utiliza acá para discusiones necias se utiliza normalmente en dos sentidos, ¿no es cierto? Cuando uno se atrapa en discusiones necias. Son esas discusiones que no tienen sentido, que no llevan a ningún lado, que no tienen ninguna productividad, que no van a llevar a nada. Uno habla a veces de consenso. Es muy difícil alcanzar un consenso. Es muy difícil. Y sobre todo en el tema teológico. En el tema teológico es muy complicado, porque se puede creer de distintas maneras. Hay una forma de creer. Me contaba el viernes Eduardo, que viajó a Cuba a presentar el libro, nos contaba, estábamos en una reunión con los profesores y él nos contaba que en sus charlas él nombraba, qué sé yo, cosas del budismo, cosas de Gandhi, o qué sé yo, de gente que no es cristiana, ¿no es cierto? Y un pastor se le enojó, y mucha gente también se enoja cuando uno dice algo, pero digo, dentro de la revelación de Dios, hay, además de la revelación de Dios escrita, que es la palabra, la Biblia, hay una revelación general, que es la revelación general de la cual habla Romanos. Todos pueden ver que Dios existe a través de la naturaleza, a través de lo que se ve. Y eso es parte de la revelación general. Después hay una revelación que es muy personal, que es una revelación salvífica, que uno cree en Jesucristo, y bueno, pero digo, hay una revelación más general, y sobre la cual no se puede tener muchas discusiones, porque como dijimos, una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. La espiritualidad es propia de cada persona. Su relación con Dios es personal. La religión es comunitaria. La religión es esto. Es una comunidad de fe. Pero dentro de cada uno, ninguno deja de ser individuo. Yo no sé cómo cree Juan, no sé cómo cree Andrea, no tengo ni idea cómo cree cada uno. Pero sé que creen, sé que están. Cuando veo los frutos, veo en quién han creído. Como veíamos la semana pasada. ¿Cómo sabes si sos un vaso de honra? Si el Señor te usa. Si no te usa es porque no estás haciendo lo correcto. Entonces esta cosa de las discusiones necias, primero significa una investigación, una encuesta, como un abogado, como un fiscal que está haciendo las encuestas de los cargos hechos contra una persona, indaga sobre las cosas. O una discusión, como un debate entre los apóstoles y los judaizantes con el tema de la circuncisión. ¿Recuerdan ustedes? Que había mucho problema con eso. La palabra 76, que significa exactamente batalla de palabras. Miren lo que es, batalla de palabras. Ambas se dice que producen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Esto está en 1 Timoteo 6, 4 y 5. Y pensando en esto, ¿no es cierto? Cuando Pablo le dice a Timoteo, no tengas nada que ver con discusiones necias, ¿qué es esto de no tengas nada que ver? ¿Qué es lo que le está prohibiendo el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que le está diciendo? No es la prohibición de todo tipo de controversia. Uno no es que, bueno, no, si hay controversia yo me aparto, yo no digo nada. Porque vemos que, de hecho, Pablo se pelea cara a cara con Pedro porque le parece que lo que está haciendo está mal. Por cierto, está en Gálatas capítulo 2, del 11 al 14. Además, en las epístolas pastorales, en estas epístolas de 1, 2 Timoteo y Tito, a los dos se los invita a guardar y a contender por el depósito, por ser custodios de la verdad, por ser custodios de la palabra de Dios. Y todo cristiano en algún sentido, en mayor o menor sentido, tiene que pelear por la buena batalla de la fe. Lo que le prohíbe él es que en discusiones que de por sí son necias, son insensatas y que solamente generan controversias. ¿Por qué se dividen las iglesias? ¿Se dividen por grandes problemas o se dividen por pavadas? Hay un libro de Ted Haggard que se llama Primera Prioridad,
que pone como tres círculos concéntricos. Y él dice que en el centro están las doctrinas fundamentales, como la deidad de Cristo, como la muerte salvífica del Señor Jesús, como, qué sé yo, la creación divina, como ese tipo de fundamentos de la fe. Después, más allá al costado, hay otras doctrinas más generales, que puede ser de angiología, algo de cómo debe ser lo eclesiástico. Y después, mucho más allá, están las ordenanzas, que si bien tienen una base bíblica, cada uno las practica a su manera. Puede ser la Santa Cena, algunos toman en una copa grande, otros toman en varias copitas, algunos el pan lo hacen, otros hacen el pan sin levadura, otras toman simplemente jugo de uva, otros dicen que si no es vino no sirve. El bautismo tiene que ser por inmersión, tiene que ser por aspersión, tiene que ser por libación. Por lo general la Iglesia se separa por las pavadas. No se separa ni por las ordenanzas ni por las doctrinas fundamentales. Se separa porque se pone a discutir sobre el sexo de los ángeles o la sexualidad de la cucaracha. Se empiezan a pelear por esas cosas, por pequeñas cosas. No, porque esto es así. Y siempre hay uno que lleva la voz cantante y le dice a todos que lo que ellos piensan está todo mal. Pero por lo general se pelean por esas cosas. No discutimos, o sea, estaría válido, totalmente válido, separarse de la Iglesia por doctrinas fundamentales. Si viene alguien y dice, no, yo creo que Cristo no es Dios, que no es el Señor, que no es realmente el Salvador, bueno, ahí tenemos razones para separarnos. Pero después todo lo demás son todas pavadas. Y este es un libro del año 80 y pico, así que imagínense que viene de lejos esto. Viene de lejos. Los grandes cismas de la historia fueron por pavadas. Distinto puede ser la Reforma, ese tipo de cismas muy profundos, sí, porque se estaban vendiendo indulgencias. O sea, se estaba cobrando peaje para entrar al cielo. Ahí sí tenemos una razón para separarnos. Si yo me pongo acá y le digo que hagamos pacto de plata, y sí, es razón para separarse. Pero en tanto sean cosas que se puedan resolver, yo no sé por qué deberíamos separar. Lo segundo que le dice Pablo es que son tontas y vanas. ¿Por qué? Porque son especulativas. Porque son cosas que son especulaciones. Como hablábamos recién, el tema del sexo de los ángeles. Nadie sabe exactamente. Se pelean por, no sé, por cómo va a ser el apocalipsis o cómo es el arrebatamiento. Son especulaciones. Ninguno de nosotros sabe cómo es. Y yo sé que puedo hablar con un montón de cristianos y decirle, bueno, a ver, explícame el arrebato, y los tipos tienen una teoría cerrada, totalmente armada. Y el tema es que no soy la persona más estudiosa de la Biblia, pero llevo varios años haciendo esto. No encuentro más que especulaciones. No puedo decir esto es así, y en vez de decir no sé, yo creo de esta manera, pero no sé. Directamente se separan. Y después se separan por estupideces más grandes, por ejemplo, porque vos escribiste todes en un mensaje general de la Iglesia. Yo no puedo ser pastoreado por alguien que pone todes. Bueno, sí. Mirá que tenés cosas para criticarme a mí. Digo, por menos de un falso profeta no me rebajes a eso, a que escribo todes. Ya que me vas a criticar y te vas a ir por algo fuerte, digamos, ¿no es cierto? Por eso dice Pablo que son sin sentido, insensatas. Literalmente, miren, fíjense, sin instrucción significa. Indisciplinadas, que no se someten a ninguna disciplina. Que no es, la disciplina es estudiar, la disciplina es reflexionar y todo eso. No, son totalmente irreflexivas, no tienen instrucción. Se les enseña esto. El viernes hablamos del tema justamente de la teología sistemática, del daño que le había causado a la Iglesia la teología sistemática. Esta teología de tener, en vez de un libro de Biblia, tenemos un libro de teología sistemática.
Yo me acuerdo que había alumnos en el seminario que estaban chochos porque se habían comprado el libro de Berkhoff, Teología Sistemática. Ahora es como que ahora ya podían hablar sobre cualquier tema. Cuando tenemos algo que es mucho más barato, que es la Biblia. Y dice Pablo que van más allá de las Escrituras y no se someten a la disciplina intelectual de la Iglesia. A eso que hacemos nosotros los miércoles, ¿no? Que nos metemos ahí y hablamos sobre un montón de cosas. Dice Pablo también que inevitablemente también engendran contiendas. ¿Por qué? Porque cuando uno reemplaza la Biblia por las especulaciones, provoca contiendas. Provoca contiendas. Y cae también en el subjetivismo puro. Lo que piensa cada persona. Se pelea por eso, se discute por lo que uno piensa. Y como, no sé si lo habrá escrito Sarmiento, si fue una historia nada más, las ideas no se matan. Las ideas no se matan. Se había puesto bárbaro, ¿no? No sé, bárbaro, las ideas no se matan. Las ideas no se matan, es muy difícil hacer cambiar de opinión a una persona. Hay que crecer con esas diferencias. Se debe crecer con diferencias. Si no, es imposible construir cualquier cosa. Y digo iglesia y digo país también. Digo mundo. Si no aceptamos las diferencias, no se puede construir nada. Vamos a construir pequeñas islas, pero nunca vamos a construir un mundo. No vamos a construir lugares en los cuales todos podamos enriquecernos de las miradas de los otros, sino que nos vamos a encerrar con las personas que piensan como nosotros, nada más. El grave problema de las redes sociales, que las redes sociales y los logaritmos de hoy en día nos muestran las cosas en las cuales nosotros tenemos interés solamente. Te buscan, están ahí, vos pusiste en el teléfono cualquier cosa, miraste una noticia y si le pusiste me gusta o si ves que están buscando más, te va a mandar más cosas sobre el tema, va a reafirmar aquello que vos ya pensabas. Y vos decís, yo hice una investigación y se reafirmó todo lo que yo pensaba. Sí, claro, porque el logaritmo está hecho para eso, para que vos refuerces tu teoría. Para un lado o para el otro. No es que unos lo hacen y los otros no. No, es para los dos lados, está hecho para eso. Está hecho para que vos consumas más de aquello, noticias, libros, todo en base a lo que vos pensás. Entonces ahí no hay controversia, no hay investigación de ningún tipo. Investigar se trata de poner blanco sobre negro, a ver cuál es la diferencia entre cada cosa. Pero si solamente miramos lo que nos parece que está bien, siempre vamos a llegar a las mismas conclusiones. Y nos vamos a hacer cada vez más duros de entender. Por eso a mí me gusta a veces divagar un poquito en otros pensamientos, ir a tomar agua en otros abrevaderos. No quedarnos solamente con nuestra iglesia pequeña y feliz que sabe mucho y que la tiene toda clara y que son los únicos salvos, ¿no? Segunda Timoteo 2, 24 y 26. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Las personas que están en liderazgo y todo, por lo general, no suelen ser amables. No suelen tener amabilidad, cordialidad con las personas. Suelen ser más férreas, más duras. Acá se hace lo que digo yo, ¿cierto? Ese tipo de... Y entonces, recuerdo que alguien me dijo: a mí no me gusta la palabra liderazgo. Y yo pensaba dentro de mí, y qué triste, porque liderazgo es una palabra súper bíblica. Liderazgo es alguien que se pone adelante para que lo sigan. Alguien que muestra lo que se debe hacer y lo hace. No es alguien de atrás que, bueno, vayan ustedes y yo lo... No, el líder se pone al frente. El líder se pone al frente y hace y muestra lo que se hace. Y
Y a mí me gustan los líderes transparentes, me gustan los líderes que muestran las miserias también, que muestran y que dicen, no puedo, en esto no puedo. Es lo más importante. Acuérdense del proceso, siempre los amenazo con que voy a dar un día en el proceso de José, pero el proceso de José es ese, ¿no? José, que los sueños, que no sabía, y se mandaba cada macana, terminó entre un pozo, vendido como esclavo, y todo. Y después sabía que no sabía, también, pero se arrogaba las cosas para él. Y le decía al panadero, yo te voy a decir qué es lo que te va a pasar, al copero también, yo te voy a decir lo que te va a pasar. Pero tuvo un tercer proceso. Como eso no le dio resultado, creció y ya sabía que no sabía, pero sabía que la única oportunidad que tenía de crecer era de la mano de Dios. Y cuando el faraón le dice, vos interpretás los sueños, él le dice, no, yo no interpreto nada. Dios interpreta los sueños y me los revela. Es un proceso. Pero el líder necio no se somete a los procesos. Él sabe todo, porque uno parece que tiene que saber. Y es problema también de la iglesia, es problema de la gente. La gente piensa que el pastor sabe todo. Y no, le juro que no sé nada. Le juro que sé muy poco. Dice Pablo que la amabilidad debe ser mostrada incluso con aquellos que menos la merecen. Porque eso refleja la gracia de Dios. La gracia es eso, la gracia es obtener algo que no se merece. Obtener el perdón de Dios, el amor de Dios, la salvación, todas las bendiciones, es de gracia. Ninguno de nosotros la merece. Dice también que no es el trabajo del pastor meterse en peleas y buscar conflictos. Timoteo también tiene que ser, lo segundo que le dice también acá Pablo en esta porción de la palabra, dice, tiene que ser capaz de ser didáctico, tiene que ser apto para enseñar, tiene que ser capaz de enseñar. El énfasis, un pastor que no es apto para enseñar, que no es apto para predicar, es como si un cirujano no supiera usar un bisturí. O sea, no sé qué va a hacer en la sala de operación. No quiero pensar cómo va a quedar ese tipo. Es como... Es esa, creo que es una de las mejores imágenes, ¿no? La de un médico que no sabe dar recetas. La de un médico que no... La de un cirujano que no sabe usar el bisturí. Es eso. Y nosotros vimos a lo largo de estas semanas que el obrero de Dios debe saber trazar recto, debe saber cortar la palabra de Dios, debe saber manejarla. Debe manejar la palabra de Dios. No, yo no me meto en esas cosas. No, yo para mí la teología no... Lo escuché muchas veces, no es que lo escuché una vez. No, yo la teología es para los teólogos. Y así también predican, ¿no? Debe ser capaz de enseñar, didáctico. La palabra es esa, didáctico. La instrucción tiene que ser positiva y negativa. No está solamente llamado a enseñar la verdad de las cosas, de la palabra de Dios, sino también en la forma negativa, en corregir los errores. Si alguien está en error, no le vamos a dejar seguir en el error, vamos a tratar de que comprenda. Dice, no debe retraerse de corregir a los rebeldes, a los adversarios, a los que se oponen, dice la palabra de Dios acá. Dice, capaz de enseñar, de no ser propenso a irritarse, debe corregir a los adversarios, no irritándose. Timoteo tiene que ser sufrido y nosotros tenemos que ser como siervos de Dios sufridos. Sufridos en el sentido de ser pacientes también, de soportar los procesos, de esperar los procesos. Todo lleva tiempo, el Evangelio es un proceso. El Evangelio, el tratamiento de una enfermedad, el estudio, el trabajo, la construcción, todo es un proceso. No son eventos. No es que uno va a la facultad y primero recibe el título de abogado y después va a estudiar. Es un proceso hasta llegar a la meta. El Evangelio también, el Evangelio es eso, es un proceso. Dijimos que el Evangelio es camino, donde se debe transitar. La obra de Dios a veces lleva tiempo,
A veces toma mucho, pero mucho tiempo, pero Dios no tiene prisa. Dios, nosotros somos los que siempre estamos apurados, ¿no? Señor, dame paciencia, pero ya. No esperamos los procesos. Como les conté de ese primo mío que fue al psicólogo porque dice que tenía un problema que nunca terminaba las cosas, que siempre empezaba las cosas y las dejaba. Fue una vez al psicólogo, pero no fue más. Timoteo tenía que ser un hombre que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Tiene que tener amabilidad y paciencia. Eso no significa que no debe afrontar a los que necesitan ser confrontados, pero tiene que hacerlo con mansedumbre. Tranquilo. Así, todo. No hay por qué irritarse. No hay por qué estar enojado. ¿Que te enoja? Sí, claro que te enoja. Hay veces que te enojadísimo, pero tranquilo, hay que estar tranquilo. A veces, lamentablemente, terminamos con problemas en casa, porque ando medio loco, y uno tiene que tener mucha paciencia. Pero ahí también se prueba la paciencia de la esposa del pastor, ¿no? Es difícil ser la esposa del pastor, pero más difícil es ser el esposo de la esposa del pastor. El versículo 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pablo le dice a Timoteo cómo corregir a los que se oponen. Primero, porque quizá les conceda que se arrepientan. Quizá les conceda que se arrepientan. La gente necesita arrepentirse, necesita tiempo para eso. Necesita tiempo para que le caiga la ficha. Necesita tiempo para que le entre bala. Necesita tiempo. Se necesita tiempo, se necesitan los procesos. Nunca va a llegar lejos, nunca llegará lejos del trabajo de Dios si nosotros no tenemos paciencia. Y le dice otra cosa, que lo tiene que hacer con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento. Y acá la idea no es que tal vez Dios le conceda, que tal vez, quizás, a lo mejor, sino que la idea es algo como esto. Esta obra de Dios es algo asombroso de ver y no voy a presumir saber lo que vaya a suceder. ¿Se acuerdan? La semilla. La semilla. Uno pone la semilla y se va a dormir. Y uno no sabe cómo hace para crecer. Uno sabe las cosas que tiene que hacer. Uno sabe que tiene que trabajar. Sabemos que tenemos que trabajar en los corazones de las personas. Que tenemos que ser amables, que no tenemos que ser contenciosos, que no tenemos que dar por perdido a nadie y que tenemos que tener paciencia para que podamos soportar los procesos y poder hacer que las personas también puedan caminar por esos procesos. Que ya no cambia más. No, espera. No cortes el trigo y la cizaña todo junto porque vas a arruinar a lo mejor algo que se está gestando y que es lo bueno. Dice el 25, para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen. Recuerdo la palabra, hay una palabra en la parábola del hijo pródigo, del padre pródigo, como me gusta decirlo, que dice que el hijo volvió en sí, estando lejos de la casa, estando apartado de la casa, volvió en sí. Se produjo un clic, hubo un proceso y volvió en sí. Se dio cuenta, le cayó la ficha, le entró la bala. Es eso, es tener ese tiempo para conocer la verdad de modo que se despierten y escapen. Jesús vino para dar libertad a los cautivos. ¿A los cautivos de qué? A los presos del mundo, agarramos todas las cárceles. No se trata de eso, a los cautivos del pensamiento, a los cautivos de la cabeza, a los que están cautivos en sus propios pensamientos. Te pueden poner esposas, podés estar encadenado como Pablo, como Silas, pero por dentro podés ser libre. Podés ser libre. Ellos estaban encadenados, sufriendo, habían sido torturados por medio del látigo y todo, y estaban cantando en la cárcel. ¿Está loco? No, es libre porque ya saben en quién han confiado.
Y dice acá para que escapen, el arrepentimiento fluye cuando alguien viene a la verdad, cuando alguien comprende la verdad. Y dice después Pablo, y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. Los lazos del diablo, engaños, necesitan escaparse de eso. Y están cautivos a voluntad de Él, dice Pablo, sigue diciendo ahí, están cautivos en la voluntad, están cautivos. Acá, cautivo. Cautivo significa ser siervo, estar aprendidos, estar agarrados, estar tomados, estar presos. Presos. Acá no existe la libertad. La libertad es en Cristo nada más. La libertad es en Cristo porque somos como esos obreros, esos esclavos domésticos que tienen un montón de libertades. Pero toda esa libertad, todo eso depende de su Señor. Depende del amo de casa, depende del amo de la casa. Dependen del Padre. Es como, qué sé yo, nuestros hijos. Son dueños de abrir la heladera y decir, pero si nosotros no estaríamos, la heladera estaría vacía. ¿Qué pasaría si nosotros no estamos? ¿Son libres nuestros hijos? Sí, claro que son libres. Pero siempre bajo una supervisión de alguien que los ama, que los quiere, que los cuida. Dice, para ser un siervo del Señor, un instrumento de honra, debemos estar vacíos, limpios y disponibles. Dijimos que no nos preparábamos para hacer un ministerio. Tenemos que ser una navaja suiza. Esas que tienen un montón de... Tiene que servir para descorchar, para aflojar algo, para cortar, para todo. Para todo. Tenemos que ser de ese tipo. Porque acuérdense que la gracia es multiforme. La multiforme gracia de Dios. Tiene un montón de aspectos, entonces uno puede ser usado para muchas cosas. Primero tiene que ser manso. Lo segundo, limpios, sufriendo el mal sin resentimiento, es decir, sufriendo pacientemente la falta de bondad. Hay falta de bondad. Lo tercero, la amabilidad. La amabilidad. No ser altivo, no ser altanero, no ser agresivo. Todo esto forma parte de lo que es ser un siervo del Señor. No nos metamos en discusiones necias y sin sentido, no tenemos que andar peleando, seamos amables con todos, seamos todos capaces de enseñar con amabilidad, con humildad. No nos irritemos, no nos pongamos mal, que no nos gane la bronca. Y humildemente, de esa manera, después podamos corregir incluso a los adversarios. Porque a lo mejor, o no a lo mejor, sino ciertamente, si soportan los procesos, la gente cambia. La gente cambia su manera de pensar y se empieza a vivir en libertad. La libertad del espíritu. La libertad de acá. La libertad de acá. Cualquier cosa que te quite la paz, cualquier cosa que no te deje pensar, es algo que te mantiene cautivo. Mirá, podés tener muchos bienes materiales, pero si esos bienes materiales no te dejan dormir, uno a veces piensa, bueno, ¿con cuánta plata uno se quedaría tranquilo? Uno no diría, bueno, ya está. Y nosotros vemos que las personas más ricas del mundo parece que no tienen fondo. Nunca alcanzan, siempre están buscando más. La riqueza quiere ser más cada vez más. Por eso Eclesiastés dice eso, ¿no? El que ama el dinero, de dinero no se sacia. No se sacia. Uno se puede saciar de un montón de cosas, pero el dinero nunca. Siempre entra un pesito más. Que nada en tu vida te controle. Que nada de lo externo te controle, que controle tu mente, que te haga quitar la paz. Que nada te quite la paz. Que nada te haga salir de los procesos. Que nada te haga ser impaciente para abandonar. Sino que puedas esperar el proceso. Son tiempos. Todo lleva tiempo en la vida.
La vida misma es tiempo. Cuando maduramos ya prácticamente nos morimos, ¿no? Cuando ya más o menos la tenemos toda clara y somos sabios, la vida se acaba. Pero lo importante es la aventura de haber aprendido. No es solamente a lo que se llegó. El proceso es una alegría. El proceso es una satisfacción. El proceso es parte de la felicidad de la vida. El momento de recibir un diploma son 10 minutos. Hay una foto, pero el proceso de los años que uno estudia, de los años que uno está. Ver la casa terminada y la inauguración de una casa es una sola vez. Pero el proceso de ir viéndola crecer, una ventana nueva, una puerta, un revoque en una pared, una pintura nueva, una plantita nueva en tu casa, es parte de los procesos. Necesitamos como iglesia soportar los procesos, ser aptos para enseñar. Y de eso se trata este camino, de esto se trata este evangelio. Se trata de soportar los procesos con la ayuda del Señor. ¿Amén? Vamos a